¿Qué harías si te dijera que el silencio de ella no es una pausa, sino una estrategia? No un descuido, no una ausencia, una declaración silenciosa. ¿Qué harías si tú creías estar ejecutando el plan perfecto de distancia, de autocontrol, y al levantar la cabeza descubres que ella está haciendo exactamente lo mismo? No contacta, no escribe, no pregunta. Tú desapareces. Ella también. Y ahora el silencio, que al principio era tu escudo, empieza a sentirse como una jaula. Quédate hasta el final, porque este no es un video más sobre relaciones. Es una confrontación contigo mismo. Lo que vas a entender hoy puede transformar no solo cómo enfrentas este momento, sino cómo renuncias a la necesidad de controlar lo que no puedes y te conviertes en un hombre emocionalmente invencible. Este es el primer paso hacia tu dominio interior. Lo que estás enfrentando no es ella, es la incertidumbre. El hecho de que ella también haya optado por el silencio activa en ti un circuito que no puedes controlar. El deseo de saber, de confirmar, de anticipar el futuro. Y ahí es donde la mayoría fracasa, porque confunden el silencio con abandono y el no contacto con indiferencia. Pero un estoico no opera desde suposiciones, opera desde principios. Y uno de los más importantes es este: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Tú creías que tenías el control emocional porque eras tú quien se alejaba. Pero ahora que ella también ha desaparecido, tu mente se llena de preguntas. ¿Está jugando? ¿Está dolida? ¿Está hablando con alguien más? ¿Le importo? ¿Y si ya no vuelve? Esas preguntas no son tuyas. Son de tu ego. El ego quiere certeza. El estoico busca fortaleza. El silencio no es un vacío, es un espejo. Y lo que refleja ahora mismo no es su ausencia, sino tu apego. Y si el verdadero reto no es resistir el silencio de ella, sino el que viene desde dentro de ti, y si el dolor que sientes no es por lo que ella hace, sino por lo que tú interpretas, los antiguos estoicos sabían que el mundo exterior es impredecible. No puedes controlar si alguien se va o si vuelve, pero puedes controlar si ese hecho te rompe o te construye. Y esa es la batalla que estás librando ahora mismo. Una batalla que no se gana con un mensaje, ni con orgullo. Se gana con presencia, con claridad, con virtud. ¿Por qué importa esto tanto? Porque el silencio compartido es una danza de poder, y el que se mueve primero, pierde si lo hace por ansiedad. En este escenario, muchos hombres se rompen porque sienten que la falta de respuesta es una provocación, un rechazo, un juego. Pero eso solo revela una cosa: dependencia emocional. El silencio de ella no es tu problema. Tu reacción al silencio sí lo es. Aquí es donde entra el estoicismo, no como teoría, sino como práctica, porque esto no se trata de entender, se trata de resistir, de transformarte en alguien que no se quiebra con lo incierto, que no necesita saber para estar en paz, que no corre tras el control, sino que construye control interno. En los próximos capítulos, no vamos a hablar de manipulación, vamos a hablar de maestría, de cómo usar este tiempo, este aparente vacío, para fortalecer tu carácter, entrenar tu mente y reconfigurar tu valor personal. Porque la pregunta no es qué hará ella, la pregunta es, ¿quién te estás convirtiendo tú? ¿En un hombre que reacciona? ¿O en uno que domina? ¿En alguien que teme perder? ¿O en alguien que sabe ganar sin necesidad de imponer? Hoy empieza la verdadera transformación. Este silencio no es el fin, es la prueba. Y si estás dispuesto a pasarla, no serás el mismo al final de este camino, porque un hombre que aprende a ser invencible en el silencio es un hombre que puede conquistar cualquier ruido. Capítulo 1. El estoico en la tormenta silenciosa. ¿Qué haces cuando ella también guarda silencio? Cuando el juego del no contact, no solo lo estás jugando tú, sino también ella. Es una pregunta que no solo golpea el ego, sino que se hunde profundo, en lo más crudo del alma. El silencio, que en un principio parecía una estrategia, ahora se convierte en una prisión de incertidumbre. Pero en lugar de correr, de romper ese muro con mensajes impulsivos o llamadas desesperadas, te invito a hacer algo distinto. Algo que no muchos están dispuestos a considerar: quedarte quieto y pensar como un estoico. Imagina esto. El silencio se alarga. Pasa un día, luego dos, luego una semana. Tus dedos tiemblan por escribirle. Tu mente formula escenarios, preguntas, razones para romper el pacto del silencio. Pero al fondo de tu conciencia algo se enciende. Una idea que ha resistido siglos, nacida entre los mármoles agrietados de la antigua Roma y las arenas calientes de Atenas. No controlas lo que otros hacen, solo lo que tú decides hacer con ello. Aquí comienza tu verdadera prueba, no contra ella, contra ti mismo. La filosofía estoica no es una receta para el olvido ni un manual de indiferencia. Es una disciplina para domar el alma, para forjar el carácter cuando todo lo demás se escapa de tus manos. Porque si ella también está haciendo no contact, ese no es el problema. El verdadero campo de batalla es lo que tú haces mientras tanto.
El primer impulso del corazón herido es actuar. Pero los sabios sabían algo que hoy olvidamos. Reaccionar sin pensar es entregarle a otro el control de tu alma. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los más grandes maestros de la libertad interna, lo dijo así: no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y en esa frase se esconde la llave de tu fortaleza. Ella guarda silencio. ¿Y qué? El silencio no es un juicio, no es una condena, no es una derrota, es espacio. Es un vacío que tú puedes llenar con desesperación o con poder. Porque si estás aquí, preguntándote si ella también está haciendo no contact, la verdad es que ya perdiste la atención en ti mismo. Has desviado la mirada de lo único que realmente puedes transformar. Tú, tu mente, tu presente, tu enfoque. El estoicismo te grita, desde siglos de distancia, una verdad incómoda. Si dependes de lo que el otro haga para estar bien, nunca estarás en paz. El silencio que ahora te inquieta, el vacío que sientes al no recibir señales, no es una maldición. Es una oportunidad, una grieta por donde se cuela la luz de la transformación. Y aquí viene el desafío real. ¿Serás capaz de resistir sin hacer ruido? ¿Podrás convertir tu silencio en un acto de poder y no de debilidad? Porque todo en tu interior pedirá acción, contacto, validación. Pero si eliges aguantar, si eliges pensar, meditar, escribir, moverte, crear, habrás dado el primer paso hacia una fortaleza emocional que ella, ni nadie, podrá arrebatarte. Tienes que entender algo. El no contact no es una estrategia para recuperarla. No es un juego psicológico. Es una fase en la que tú, solo tú, puedes descubrir quién eres sin su presencia. Es una habitación oscura donde los débiles se pierden, pero los que entrenan su mente encienden una vela. Y se ven quizás por primera vez tal como son. Ella también guarda silencio. Bien, eso no debería hacerte perder poder, debería devolvértelo. Porque en esta pausa, tú puedes construir. ¿Sabes por qué temes que ella también esté firme? Porque aún esperas que ella sea quien rompa el hechizo, que ella te salve de tu ansiedad. Pero si lo hace, ¿realmente habrás ganado algo? ¿O simplemente volverás a la comodidad de depender de alguien más para sentirte completo? El estoicismo te da la respuesta más dura y más liberadora. No necesitas que ella vuelva para estar bien. Lo que necesitas es conquistar tu reacción a su ausencia. Convertir el vacío en un espejo. Y en ese espejo, verte. Entero. Firme. Imperturbable. Hazlo. Cada día de silencio, en vez de contarlo como una derrota, celébralo como una victoria. Porque sigues ahí. Sin romper. Sin rendirte. Porque cada minuto que resistes sin ceder al impulso es un minuto en el que tu mente se fortalece. Esta no es la historia de una relación. Es la historia del renacimiento de un hombre que eligió no escapar del silencio, sino vivir dentro de él. Y al hacerlo, encontrar un poder que va más allá de cualquier contacto, mensaje o reconciliación. Hoy comienza esa historia. Y el silencio ya no será tu enemigo, será tu maestro. Capítulo 2. El enemigo no es ella, es tu mente. Imagina que estás solo, en silencio, mirando el techo de tu habitación. Afuera el mundo gira, indiferente, pero dentro de ti todo está en llamas. Dudas, pensamientos que se repiten, recuerdos que no pediste, escenas que vuelven como espinas. Crees que estás luchando contra ella, contra su silencio, contra su ausencia. Pero no. El verdadero campo de batalla está en otro lugar. El enemigo no es ella, es tu mente. Y por eso, quédate hasta el final. Porque cuando termines de escuchar esto, no verás tu dolor de la misma forma. Y más importante aún, entenderás cómo dejar de ser esclavo de tu pensamiento. La mente humana es la herramienta más poderosa jamás creada, capaz de construir imperios, escribir poesía, resolver enigmas del universo, pero también es capaz de autodestruirse, de atormentarse, de inventar historias que nunca ocurrieron, de crear fantasmas con los que lucha día y noche. Cuando estás en medio del no contacto, crees que luchas contra la otra persona, que el silencio es su castigo, que la indiferencia es su arma. Pero lo que realmente ocurre es que tu mente ha entrado en un estado de hiperactividad emocional. Y como diría Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. ¿Y qué color estás usando tú? Tal vez el gris de la nostalgia, el negro del miedo, o el rojo rabioso del orgullo. Te repites que ella también está en silencio, que tal vez lo hace para herirte, que quizás ya no le importas. Te preguntas qué estará haciendo, si piensa en ti, si te olvidó, si te está esperando o si todo terminó. Tu mente lo reproduce todo como un cine de obsesión. Escenas que se repiten sin cesar, argumentos que construyes y destruyes en segundos. Pero aquí es donde el estoicismo entra como una espada en medio de la tormenta.
Los estoicos entendían que el sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino de la interpretación de los hechos. Epicteto lo decía claro. No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Ella está en silencio. Eso es un hecho. Tu mente te dice que es desprecio. Esa es tu interpretación. Y esa interpretación se convierte en una prisión, porque cuando crees esa historia, actúas desde el miedo, desde la necesidad, desde la herida. Te conviertes en un rehén de tus pensamientos. Lo peligroso de esta batalla no es solo lo que piensas, sino que empiezas a creerte todo lo que piensas. Cada duda se convierte en certeza, cada temor en realidad, y dejas de ver el mundo como es para verlo como tu mente te lo pinta. ¿Y cuál es el antídoto estoico para esta trampa mental? La disciplina del juicio. Es decir, cuestionar lo que piensas antes de aceptarlo. De tener el impulso de reaccionar y observar con frialdad lo que tu mente está diciendo. Imagina que tus pensamientos son como nubes. No eres la nube. Eres el cielo que las observa. Si una nube oscura pasa, no eres esa oscuridad. Si una nube gris aparece, no eres la tormenta. Eres el cielo. Cuando ella no responde, tu mente construye escenarios. Ya no me quiere. Está con alguien más. Está jugando conmigo. Pero la verdad es que no sabes nada. Y en el vacío de certezas, la mente inventa para sobrevivir. Pero tu deber no es alimentar la novela. Es salir del guión. Y para eso, necesitas práctica. Cada vez que un pensamiento te diga, debería escribirle, cuestiona, ¿por qué? ¿Desde dónde nace este impulso? ¿Desde la necesidad o desde la serenidad? Cada vez que tu mente te diga, ella debería haberme respondido ya, pregúntate, ¿acaso puedes controlar eso? ¿O solo puedes controlar tu reacción ante ello? El pensamiento obsesivo es como una fogata. Si la alimentas, crece. Si dejas de echarle leña, se apaga. Y ahora lo sabes. Tu verdadera lucha no es contra su silencio, sino contra las historias que tu mente fabrica alrededor de ese silencio. Esas historias son opcionales. Lo que no es opcional es el sufrimiento que viene con ellas si decides seguir creyéndolas. El estoicismo no busca que no sientas, busca que no seas dominado por lo que sientes, que no seas arrastrado por tu interpretación del mundo, sino guiado por principios, por claridad, por virtud, porque ahí está el verdadero poder. Ella puede estar en silencio, pero tú puedes estar en paz, porque el silencio no te destruye. Lo que te destruye es la resistencia a ese silencio. Lo que te destruye es no saber convivir contigo mismo. Y eso, puedes cambiarlo. Recuerda esto, el enemigo no está afuera. No es ella. No es el celular. No es el mensaje que no llega. El enemigo está adentro. Es tu mente cuando olvida quién manda. Y desde hoy vas a recordárselo. El silencio puede seguir, pero tu tormenta interna no. Porque tú decides, tú respondes, tú lideras. Porque no se trata de ganarle a alguien más, se trata de dejar de perder contra ti mismo. Este no es un juego de espera, es una oportunidad de evolución. Y esa oportunidad empieza cuando entiendes que el enemigo no es ella. El enemigo es tu mente descontrolada. Y tú ya estás entrenando para dominarla. Capítulo 3. El control estoico. Hay un momento en este proceso en el que todo parece confundirse. El silencio se vuelve más ruidoso que cualquier discusión. La espera se alarga como si los días fueran de plomo. Y la mente, tan rápida para crear historias, empieza a llenarte de preguntas, de suposiciones, de temores. ¿Estará pensando en mí? ¿Se le habrá pasado el enojo? ¿Habré sido yo el que falló más? Pero en medio de toda esta tormenta emocional, hay una luz, una guía que ha atravesado los siglos y que hoy puede salvarte del naufragio interno, el control estoico. Imagina que estás en medio de una tormenta en el mar. No puedes controlar el oleaje, ni el viento, ni la lluvia, pero puedes controlar tu timón. Eso es lo que enseña el estoicismo. Controla el timón. No importa cuán fuerte sople el viento. Tú eliges hacia dónde dirigir tu mente, tus emociones, tus acciones. Y eso, cuando todo lo demás parece caótico, es poder. Los estoicos lo dejaron claro. Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Tu tarea, tu deber, tu responsabilidad más sagrada es no desperdiciar ni un gramo de energía en lo que escapa a tu control, porque hacerlo es enloquecer poco a poco, como quien trata de detener el mar con las manos. ¿Qué puedes controlar? Tus acciones, tu mejora personal, tu respuesta emocional ante lo que ocurre. Puedes decidir si entrenas hoy, si lees un libro que te edifique, si limpias tu espacio, si mejoras tu presencia, si trabajas en ese proyecto que has pospuesto por tanto tiempo. Eso depende de ti, que no puedes controlar. Sus emociones, sus decisiones, sus tiempos. No puedes hacer que vuelva. No puedes cambiar lo que ella piense. No puedes obligarla a sentir lo que tú estás sintiendo. Y eso, aunque duela, es una bendición disfrazada.
Porque no tienes que cargar con esa batalla. No tienes que luchar por lo que no está en tus manos. Solo tienes que soltarlo. Muchos rompen el contacto cero porque sienten ansiedad, porque creen que un mensaje aliviará su angustia, pero ese impulso no nace de la estrategia, sino de la necesidad. Y cuando actúas desde la necesidad, pierdes, porque la necesidad grita desesperación, y nada repele más que alguien desesperado por atención, por validación, por una respuesta que tal vez no llegue. El verdadero control está en resistir ese impulso, en sentarte con tu ansiedad, en escucharla, en dejar que pase como una tormenta que no puedes detener, pero sí soportar. No romper el contacto cero no es un juego de orgullo, es un ejercicio de dignidad. Es decirle al mundo, y a ti mismo, no necesito forzar nada, no necesito correr detrás de nadie para tener paz. La mejora personal no es un accesorio en este proceso, es el núcleo. Porque mientras tú te reconstruyes, mientras tú te fortaleces, te conviertes en alguien más completo, más valioso, más centrado. Y eso se nota, se siente. No necesitas decirlo. Tu energía cambia. Tu presencia habla sin palabras. Y si algún día ella regresa, no volverá a lo mismo. Volverá a alguien que supo mantenerse en pie mientras todo se caía. A alguien que no se traicionó a sí mismo por un mensaje, por una llamada, por una emoción momentánea. A alguien estoico. Recuerda esto. No responder también es una respuesta. No buscar también es una forma de mostrar tu fuerza. No romper el silencio también es una declaración de poder. Ella puede estar confundida, puede estar dolida, puede estar haciendo su proceso, o puede que haya tomado una decisión definitiva, pero nada de eso está bajo tu control. Lo que sí puedes elegir es en quién te conviertes mientras tanto, y eso es lo único que importa. Tu control no está en lo que ella hace. Tu control está en cómo tú eliges responder a lo que ella no hace. Eso es el control estoico. Esa es tu fortaleza. Y si te mantienes firme, si no cedes al impulso, si actúas desde la claridad y no desde la ansiedad, te prometo algo. Saldrás de esto transformado. No como alguien que perdió a alguien más, sino como alguien que por fin se encontró a sí mismo. Capítulo 4. El cambio ocurre en tu ausencia. ¿Sabes cuándo empieza realmente a cambiar tu historia? No es cuando escribes un mensaje perfecto. No es cuando ella te responde. No es cuando el mundo te aplaude o cuando parece que todo vuelve a la normalidad. El verdadero cambio sucede cuando no estás buscando reconocimiento. Sucede en silencio. Cuando estás enfocado en ti. Cuando no estás esperando nada. Cuando todo el ruido se apaga. Es ahí donde nace la transformación real. Este capítulo no es para los que necesitan ser vistos para sentirse valiosos. Es para los que entienden que el respeto más poderoso es el que se gana en la ausencia. Porque mientras tú desapareces del radar, mientras dejas de insistir, de probar, de empujar, empiezas a construir algo mucho más importante que una respuesta. Construyes una nueva identidad. Muchos piensan que la única forma de impactar es con palabras, con acciones directas. Pero el cambio más profundo ocurre sin que nadie lo vea. En la ausencia, en el vacío. Tu ausencia, cuando es intencional y disciplinada, se convierte en energía. Una energía diferente, más centrada, más fuerte. Ya no eres el mismo que necesitaba validación. Ahora eres alguien que camina con propósito, que no necesita empujar porque su sola presencia, cuando vuelve a aparecer, cambia la atmósfera. La mente humana responde al contraste, al silencio después del ruido, a la calma después del caos. Y cuando tú dejas de aparecer, cuando dejas de intentar convencer, obligas a la otra persona a mirar lo que antes ignoraba. Obligas a sentir la diferencia. Aquí es donde ocurre la magia estoica. Tú no estás intentando manipular, no estás actuando desde el orgullo, estás actuando desde el dominio. El dominio sobre ti mismo, sobre tus impulsos, sobre tu necesidad de ser visto. Y esa energía no se puede fingir. Muchos romperán el contacto cero porque no soportan la incertidumbre, porque quieren resultados ya, porque sienten que se están olvidando de ellos. Pero tú ya entendiste. El cambio no sucede cuando intentas forzarlo. El cambio sucede cuando te conviertes en alguien imposible de ignorar. ¿Y cómo te conviertes en eso? Dejando que el silencio hable por ti, dejando que tu mejora personal sea la que construya la narrativa, el físico que estás trabajando, la mente que estás entrenando, la presencia que estás cultivando. Cuando ella piense en ti y lo hará, no recordará los mensajes que no respondiste, recordará la energía que dejaste, lo que antes eras, y lo que ahora intuye que podrías ser. No olvides esto. La transformación visible empieza mucho después que la transformación real. Primero cambias tú. Cambias en cómo piensas, en cómo te levantas, en cómo actúas incluso cuando nadie te observa. Y luego, el mundo empieza a notar. El hombre estoico no se queja de la ausencia. La usa como herramienta. El silencio es su campo de entrenamiento.
Y cada día que pasas enfocado en ti, sin buscar confirmación externa, tu valor crece. Tu aura se expande. Tu presencia se fortalece. ¿Quieres ser magnético? Entonces no seas predecible. No seas el mismo de siempre. No hagas lo que todos hacen. No cedas al impulso de buscar afuera lo que aún no has cultivado dentro. Ser impredecible no es jugar. Es ser tan sólido internamente que no necesitas demostrar nada. Y ser estable. Eso es lo que realmente atrae. Porque en un mundo donde todos reaccionan, el que permanece en control se convierte en una fuerza irresistible. El cambio ocurre en tu ausencia. No te equivoques. Cada día que eliges tu crecimiento, en vez de una reacción impulsiva, estás construyendo algo que ningún mensaje puede igualar. Haz del silencio tu herramienta. Haz de tu mejora tu mensaje. Y cuando vuelvas a aparecer, que no seas una repetición de quien fuiste, que seas una versión tan sólida que no pueda ser ignorada. Así se gana el juego sin jugarlo. Así se transforma desde dentro. Así se domina, sin decir una sola palabra. Capítulo 5. La tentación de romper el silencio. En el espesor de la espera, en ese abismo donde el tiempo parece estirarse con crueldad, la mente comienza a fabricar fantasmas. Algunos con voz dulce que te dicen, quizás solo necesita una señal tuya. Otros con garras que susurran, ya te olvidó. Y en medio de ese vaivén de pensamientos, una sensación conocida comienza a apretar el pecho. Ansiedad. Ese nudo invisible que te empuja hacia el borde, hacia la acción desesperada, hacia ese mensaje que sabes que no deberías enviar. Romper el silencio parece fácil. Un solo clic, un solo hola. Y sin embargo, hacerlo tiene consecuencias que van más allá de una conversación. Porque no estás respondiendo desde tu centro. Estás reaccionando desde tu vacío. Y toda acción que nace desde la carencia lleva impregnada una energía que el otro percibe, aunque no lo digas con palabras. ¿Cómo y por qué la ansiedad nos empuja a actuar? Porque nuestro cerebro no tolera bien la incertidumbre. La ausencia de información se convierte en un lienzo donde proyectamos todos nuestros miedos, y como no sabemos lo que está pensando ella, lo que siente, lo que hará, el cuerpo pide una salida. Quiere un alivio rápido, una acción que le devuelva una sensación de control. Es un mecanismo natural, pero no siempre sabio. El estoicismo enseña que el verdadero poder no está en reaccionar, sino en elegir cuándo y cómo actuar. No se trata de suprimir emociones, sino de entenderlas, observarlas y decidir con claridad. Marco Aurelio lo dijo con firmeza. La mejor venganza es no ser como ellos. Y esa frase encierra una verdad poderosa. No necesitas devolver el dolor, ni demostrar nada. Tu mejor respuesta es tu crecimiento, tu serenidad, tu capacidad de mantenerte firme cuando todo en ti grita que reacciones. La acción reactiva nace del miedo, del apego, del impulso. La acción estoica nace de la contemplación, del discernimiento, de la calma. Cuando eliges no enviar ese mensaje, no es porque no tengas nada que decir, sino porque has comprendido que lo que necesitas ahora no es una respuesta de ella, sino una transformación en ti. Romper el contacto cero desde la necesidad es como sembrar en tierra fértil con semillas podridas. Puede que brote algo, pero nunca será fuerte ni duradero. Y lo sabes. Porque en el fondo lo que buscas no es solo que vuelva, sino que te valore. Y nadie valora lo que se arrastra. Nadie respeta lo que no se respeta a sí mismo. Entonces, ¿qué haces con esa ansiedad? La respiras, la atraviesas, la observas sin dejar que te controle. Puedes escribir lo que sientes, entrenar, meditar, trabajar en tu visión. Porque cada acción dirigida hacia ti mismo es una declaración silenciosa. Yo soy suficiente, incluso en la espera. ¿Recordás esto? No estás compitiendo con ella. Estás compitiendo con la versión de ti que se doblega ante el impulso. Estás entrenando a tu mente para que no sea un enemigo, sino un aliado. Cada vez que decides mantenerte firme, estás reescribiendo tu identidad. Estás dejando de ser el que necesita y comenzando a ser el que elige. Ella podrá seguir en silencio, podrá no volver. O quizás sí. Pero tu historia ya no se trata de eso. Se trata de que, en medio de la incertidumbre, elegiste convertirte en alguien que no necesita romper el silencio para sentirse valioso. Y esa elección, esa firmeza, ese control, es lo que marca la diferencia. Porque al final, el que domina su impulso domina su vida. Capítulo 6. Redefine el propósito del contacto cero. El contacto cero no es una estrategia para recuperarla. No es una maniobra para despertar su interés, ni una táctica para manipular emociones. Es una declaración, una ruptura con tu versión más necesitada, más reactiva, más dependiente. El contacto cero no es una pausa, es un portal, una transición entre el tú que fuiste y el que podrías llegar a ser si tienes el valor de quedarte contigo mismo. Muchos entran al contacto cero con un objetivo encubierto, que ella regrese.
Aguardan cada día como si fuera una prueba que deben superar para obtener una recompensa. Pero ese enfoque convierte tu crecimiento en una actuación. Lo transforma en una espera disfrazada de evolución. Y eso no es estoicismo. Eso es expectativa. Y la expectativa te ata. Te encierra en la fantasía de que tu valor depende de una respuesta externa. El verdadero contacto cero es para reconstruirte, para tomar todo ese tiempo, esa atención, esa ansiedad que antes le dabas a ella, y redirigirla a lo que sí puedes controlar: tu cuerpo, tu mente, tu carácter. La filosofía estoica enseña que la virtud está en el dominio propio, no en el dominio del otro. No está en convencer a nadie, sino en convertirte en alguien que no necesita convencer. Y eso solo ocurre cuando sueltas el resultado. Cuando dejas de esperar que ella vuelva y comienzas a preguntarte: ¿qué versión de mí quiero que encuentre si un día lo hace? Y si no lo hace, ¿en quién quiero convertirme de todos modos? Esta etapa es un campo de entrenamiento silencioso. Mientras todo parece quieto por fuera, dentro de ti se está gestando una guerra. Una batalla contra tus antiguos patrones, tus impulsos de perseguir, tus miedos de quedarte solo. Y cada vez que eliges no romper el silencio, cada vez que no envías ese mensaje, cada vez que no espías sus redes, estás ganando. No el juego de seducción, el juego del respeto propio. Estás reescribiendo tu historia. Redefinir el contacto cero es cambiar la pregunta: ¿de cuándo volverá? ¿A quién seré cuando vuelva? De me extraña a me reconozco. De ¿la estoy perdiendo? A ¿estoy encontrándome? Cuando usas esta etapa para elevar tu estándar, algo cambia en tu energía. Comienzas a hablar menos, pero tus actos comunican más. Ya no estás tratando de demostrar que vales la pena. Lo estás viviendo. Lo estás siendo. Y eso es magnético. No por lo que proyectas, sino por lo que encarnas. No porque esperas que vuelva, sino porque estás demasiado ocupado convirtiéndote en alguien imposible de ignorar, incluso para ti mismo. La pregunta que tienes que hacerte es brutalmente simple: ¿estás dispuesto a soltar el resultado? Porque mientras sigas esperando una reacción, sigues atrapado. Sigues girando alrededor de alguien que ya no está. Y lo que giras, lo que orbitas, se vuelve tu centro. El estoico suelta. No por frialdad, sino por fuerza. Porque comprende que nada que dependa de otra persona es completamente suyo. El estoico ama, pero no se encadena. Entrega, pero no se vacía. Y si se va, no se pierde, se reencuentra. El contacto cero no es el vacío entre dos personas. Es el espacio donde renace una. La tuya. El tú que puede estar en silencio sin quebrarse. El que puede quedarse solo sin abandonarse. El que puede no saber nada de ella, pero estar reconstruyéndose con todo de sí. Esa es la victoria. No que ella regrese, sino que tú regreses a ti. Y desde ahí, desde ese nuevo centro, desde ese término medio entre la pasión y la indiferencia, desde ese lugar donde no necesitas controlar para sentirte fuerte. Entonces sí, lo que tenga que pasar, pasará. Pero para llegar allá, primero tienes que estar dispuesto a quedarte aquí. En este instante. En este día. En esta versión de ti que está dejando de mendigar amor para empezar a cultivarlo desde dentro. Redefine el contacto cero. No como el silencio que duele, sino como el silencio que construye. No como una pausa, sino como una promesa. Capítulo 7. El renacimiento estoico. Dicen que el silencio transforma, pero pocos entienden cómo. No porque callar tenga un poder mágico, sino porque cuando eliges el silencio con propósito, con coraje, con claridad, no te estás alejando, te estás transformando. Este capítulo no trata de ella, ni siquiera del contacto cero. Este capítulo trata del renacimiento, del momento en que dejas de ser quien fuiste y comienzas a encarnar a alguien nuevo. Porque si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo. No se trata de si volverá o si te extraña. Se trata de si tú volverías a ser quien eras antes de que todo esto empezara. Porque la mayor victoria no es recuperarla. Es no necesitarla para sentirte completo. La verdadera fuerza nace cuando dejas de actuar por reacción y comienzas a vivir desde tus principios. Y ese momento, ese quiebre, ese punto sin retorno, es ahora. Muchos fracasan no porque no sean fuertes, sino porque esperan sentir algo distinto para cambiar. Esperan el día sin ansiedad. Esperan el mensaje. Esperan una señal. Pero la señal eres tú. La transformación no tiene notificación. No llega por WhatsApp. No se presenta con fanfarrias. Llega en forma de disciplina, de noches silenciosas, de elecciones incómodas. Llega cuando eliges no romper el contacto cero porque tu paz vale más que un momento de validación. Llega cuando entrenas, lees, construyes, aunque nadie te aplauda.
Hay una energía que solo nace del autocontrol, y es esa energía, esa frecuencia, la que empieza a construir una realidad distinta. Porque, aunque no lo notes, cada día que no rompes tu estándar, estás enviando una señal al universo, pero sobre todo a ti mismo. Ya no eres el mismo. Ya no necesitas ser comprendido, aprobado o seguido, porque te has convertido en alguien que se basta a sí mismo. Y eso, esa autosuficiencia, esa presencia serena, no se puede fingir. Se construye, se forja en el silencio, y entonces sucede. El mundo lo siente. No porque digas algo, sino porque ya no necesitas decir nada. Tu postura cambia. Tus decisiones cambian. Tu lenguaje cambia. Ya no estás negociando con tu pasado. Ya no estás esperando respuestas. Ahora estás escribiendo tu nueva historia. Ella puede o no volver, pero tú no puedes volver a ser quien eras, porque ahora sabes lo que puedes controlar. Ahora sabes que no puedes controlar sus decisiones, su proceso, sus emociones, pero puedes controlar el fuego que hay dentro de ti. Puedes decidir en qué enfocar tu energía. Puedes elegir construir en lugar de perseguir. Este es el cierre de este viaje, pero no es el final. Es el inicio de otro, porque ahora no necesitas volver. No necesitas cerrar círculos. No necesitas que te entiendan. Solo necesitas una cosa: honrar al hombre que has llegado a ser. Y si estás aquí, si escuchaste cada palabra, si resististe la tentación de actuar desde la ansiedad, si seguiste firme en tu camino, entonces déjalo claro en los comentarios. Escribe: soy otra versión, más fuerte, más estoica. Y no lo escribas por validación. Escríbelo como testamento de tu evolución. Suscríbete si quieres seguir construyendo esta nueva identidad con nosotros. Dale like si algo de esto te hizo clic. Pero sobre todo, sigue. Porque esto no acaba aquí. Apenas empieza. Y lo que viene no es para cualquiera. Es para los que eligieron evolucionar sin permiso, sin explicación, sin ruido. Has cruzado un umbral. Has dejado atrás al hombre que esperaba. Hoy te has convertido en el que actúa. No con desesperación, con propósito. Bienvenido al renacimiento estoico.